Buenas noches y bienvenidos a Hostel Tour. Hoy le vamos a ofrecer un programa lleno de actualidad en el que destaca la entrevista en exclusiva con el director general de Barceló Hoteles, Raúl González. En nuestra tertulia abordaremos un tema candente. ¿En qué situación queda el transporte aéreo tras la entrada en vigor el pasado jueves de un reglamento de la Unión Europea? En él se establecen importantes indemnizaciones para los pasajeros de las compañías aéreas en los casos de retraso, anulación o sobreventa de billetes. Para debatir sobre este asunto contamos con tres invitados de excepción que representarán a las tres partes afectadas por esta nueva normativa. Estarán hoy en nuestro plató Claudia de Haro, que es directora de la Asociación de Consumidores Nureduna, Mario Hidalgo, director general de Ola Airlines, y Carlos Almoguera, en representación de la Asociación de Agencias de Viajes de Baleares, Aviva. Empezamos ya con el programa de hoy y lo hacemos, como es habitual, repasando brevemente la actualidad del sector turístico balear. Y empezamos con un asunto que lleva semanas generando polémica. El gobierno balear aplicó desde el pasado 7 de febrero el cobro anticipado del dinero correspondiente al aumento del descuento de residentes en el transporte tanto aéreo como marítimo. Pues bien, desde ese día y hasta la fecha, las 200 oficinas de Sa Nostra en Baleares han entregado ya un total de 25.326 euros a todos aquellos residentes que han viajado a la península o han hecho vuelos interislas desde el pasado 1 de enero. En otro orden de cosas, el Gobierno de Baleares ya ha propuesto a 4 de los expertos que deberán integrar la comisión de estudio sobre la forma de explotación hotelera conocida comúnmente como todo incluido. Para poder poner en marcha esta comisión solo falta que los grupos parlamentarios designen al resto de candidatos a integrarla. 4 de los 9 expertos que asesorarán al Ejecutivo Autonómico sobre la regulación del todo incluido ya han sido propuestos por el consejero balear de Turismo, Joan Flaquer. Los otros 5 expertos están pendientes de designar por parte de los grupos parlamentarios. Por su parte, el Gobierno autonómico propondrá al economista y profesor de la Universidad de las Islas Baleares, Esteve Bardolet, al doctor en Economía e inspector de Finanzas, Joan Fuster Lareu, a Ina Martínez Cañellas, actualmente directora de Gestión Comercial de Empresas Turísticas de Sa Nostra, y a Pep Ignasi Aguiló Fuster, doctor en Economía, profesor titular de Economía Aplicada y vicerrector de Planificación Económico-Administrativa de la Universidad Balear. El Ejecutivo Autonómico ha solicitado a todos los grupos parlamentarios que elaboren ya sus propuestas para poder constituir la comisión de expertos. Según afirmó Joan Flaquer, estos expertos deben ser personas de reconocido prestigio para despolitizar esta cuestión. La incertidumbre sobre las ventas de última hora, así como las malas condiciones climatológicas en Mallorca, pueden retrasar la apertura de buena parte de los hoteles de la isla hasta el mes de mayo. Pese a ello, la Federación Hotelera señala que muchos establecimientos no abrirán en Semana Santa debido a lo adelantado de estas fiestas en el presente año. La Feria Turística de Berlín será clave para conocer la fecha definitiva de apertura de la mayoría de los establecimientos. Frente a las condiciones climatológicas que presentan otros destinos más alejados de Europa, entre ellos Canarias o Caribe, así como Egipto, Mallorca está sufriendo, al igual que el resto del continente europeo, unas fuertes caídas de temperaturas, con heladas y alguna que otra nevada. Por esta razón, las ventas para el mes de abril en los mercados emisores tradicionales de la isla no están marchando al ritmo esperado. La Federación Hotelera ha informado a Hostel Tour que muchos hoteles no tienen previsto abrir en Semana Santa, ya que consideran estas fechas como un puente largo que afecta principalmente al mercado nacional, más interesado por destinos del sur en estas fiestas. Los hoteleros mallorquines han manifestado la incertidumbre que vive el sector hasta la próxima ITB de Berlín, acontecimiento que servirá para conocer la verdadera situación de las ventas en los mercados emisores alemán, británico y escandinavo. La Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos ha reconocido que las previsiones turísticas para esta Semana Santa en Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera son una incógnita. Por esta razón, muchos han sido los hoteleros que han reconocido que no se van a arriesgar a abrir tan pronto este año. Los reclamos turísticos van creciendo en las islas, así lo pone de manifiesto un nuevo proyecto de parque acuático, balneario y auditorio de congresos en Mahón, de cuya financiación participan el Gobierno Balear, el Consell de Menorca y varios ayuntamientos de la isla vecina.
El proyecto se llevará a cabo en la zona deportiva de Vintaufa, en Mahón, y contempla además la construcción de un pabellón deportivo con capacidad para 7.000 personas, un centro hípico y una piscina cubierta. Aunque de momento solo se ha realizado el anteproyecto, se estima que la inversión rondará los 26,5 millones de euros, de los que las administraciones públicas financiarán el 60% a partes iguales y el resto la empresa concesionaria de la instalación. El auditorio tendrá capacidad para 300 personas y el estudio de viabilidad del proyecto contempla obtener beneficios precisamente a través del parque acuático y las termas, beneficios con los que se espera compensar el déficit que genere, en cambio, el pabellón de deportes y el campo de fútbol. El aeropuerto de Palma aumentó el pasado mes de enero un 15,4% el tráfico de pasajeros con respecto al mismo periodo del año anterior. El porcentaje más elevado por nacionalidades lo han registrado los españoles, seguidos de los procedentes de Alemania y del Reino Unido. Durante el mes de enero de 2005, el aeropuerto de Palma de Mallorca ha operado más de 9.000 movimientos de aeronaves y casi 794.000 pasajeros. Con respecto al mismo periodo del año anterior, estas cifras suponen un incremento del total de pasajeros en un 15,4% y en un 6,2% el crecimiento de operaciones. Por nacionalidades, considerando los países de mayor tráfico, el total de pasajeros procedentes de Alemania ha sido de casi 255.000, los provenientes de Reino Unido más de 76.000, mientras que el flujo de españoles se cifró en cerca de los 400.000 viajeros. Las aerolíneas que han gestionado mayor volumen de pasajeros durante el 10º mes del año son Air Berlin, Air Europa, Iberia, Condor, Spanair, easyJet, Hapag-Lloyd, Air Nostrum y LTU. Hoy les ofrecemos una entrevista exclusiva con el director general de la compañía Barceló Hoteles, Raúl González, quien repasa ante nuestras cámaras la situación y proyectos de este emporio, pionero en la industria turística mallorquina, con más de un centenar de establecimientos e importantes planes de expansión. A principios de los 90, Raúl González trabajaba en una consultoría que prestó diversos servicios al Grupo Barceló. Al final fue fichado definitivamente para trabajar con ellos de forma continua. Pasó por varios cargos de la división hotelera hasta que hace poco más de un mes fue situado al frente de la misma. González admite que los planes de expansión de Barceló Hoteles están centrados en zonas como el Caribe o el Mediterráneo Oriental, al mismo tiempo que se plantea agregar estrellas a los establecimientos del grupo situados en las categorías más bajas. Él mismo toma el pulso a la compañía. En este momento tenemos a nivel de compañía aproximadamente unos 125 hoteles repartidos básicamente en 3 geografías, en Estados Unidos, en América Latina y la zona de Caribe, y en Europa Mediterráneo, básicamente el número de habitaciones, 1/3 en cada una de esas zonas geográficas. Hay un plan de crecimiento bastante significativo para los próximos años. Nuestra expectativa es que en los próximos 3 años podamos tener alrededor de unos 200 hoteles. Creceremos básicamente en la zona de Caribe y de Europa Mediterráneo, tanto en vacacional como en el urbano. Estamos procediendo a un cambio paulatino muy importante de cambio de nivel de categoría del portfolio de hoteles, y nosotros hay que pensar que hace 10 años teníamos hoteles de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 estrellas, hoy tenemos de 3, de 4 y de 5, y en los próximos 5 años los hoteles de 3 serán una minoría claramente. Los planes de expansión de Barceló Hoteles pasan por la elaboración de productos diferenciados, aspecto en que Raúl González y su equipo trabajan intensamente mientras siguen de cerca las experiencias desarrolladas por otras cadenas. Tradicionalmente el sector, especialmente mallorquín, ha sido diferencial a nivel mundial en su capacidad de gestión y en ser capaz de ofrecer un producto con una estructura de costes muy eficiente. La diferenciación en producto puede venir vía intentar tematizar, lo mismo que otras compañías vecinas han intentado tematizar, pues incluso con personajes como lo de Picapiedra, de Sol Meliá. Nosotros estamos pensando en intentar buscar una especialización de producto para distintos segmentos de mercado, lo cual puede ser en algunos casos dirigidos al segmento de familia y por tanto dar un producto mucho más adecuado para el segmento de familia, o puede ser tematizarlo para un público joven en un momento determinado, o nos planteamos
Si algún hotel que tenemos en primera línea de mar, tenemos que plantearnos el crucero en tierra para que la gente sienta unos aspectos distintos, porque la gente creemos que cada vez más va a vivir experiencias y que el hecho de alojar no es el objetivo de una compañía hotelera, sino que nuestro objetivo tiene que ser que la gente experimente con nosotros, viva unos momentos especialmente felices con nosotros, ¿no? Uno de los proyectos más ambiciosos de Barceló Hoteles es la participación en un portal de Internet especializado en la comercialización de hoteles que impulsa la compañía lastminute.com y que podría convertirse en el recurso de referencia para la industria alojativa española en el extranjero. Nos han propuesto efectivamente una serie de cadenas hoteleras españolas la posibilidad de lanzar ese mismo concepto para España, que se llamaría Go to Spain. La idea del portal es intentar reflejar en ese portal y ayudar a aquel turista que va a venir al mercado español para que tenga la oferta más relevante de España. Todavía es un embrión, está todavía pendiente de su nacimiento y se está en conversaciones de ver un poquito los acuerdos entre las distintas cadenas hoteleras. Por lo tanto, no hay nada cerrado, ¿no? Creo que es una buena iniciativa el que se puedan plantear portales de viajes para acceder a determinados públicos que están muy vinculados con el online. Y bueno, veremos a ver lo que da de sí si somos capaces de ponernos todos de acuerdo. La idea del portal era nacer en principio en el primer trimestre, cuando hay distintas compañías. Quizás este es uno de los problemas que antes veíamos cuando comentábamos la no concentración, ¿no? Los intereses de todas las compañías hay que ver cómo se aunan para que vayan en un mismo fin común, y entonces esto provoca que las cosas vayan un poco más lentas de lo que inicialmente se podía estar previsto, ¿no? El portal, que pretende repetir la experiencia que Last Minute ha desarrollado en Francia con gotofriends.com, pasa por momentos de incertidumbre a pesar de su inminente lanzamiento. Algunos de los socios se replantean su participación y el resto no se ponen de acuerdo en los objetivos a alcanzar. Si fuera bien, debería lanzarse, yo calculo que en los próximos 2 meses, 3 meses, no debería de tardar mucho más. En principio está todo bastante elaborado, Last Minute ha puesto mucha ilusión en el proyecto, el tema es ver si somos capaces de que coincidan los objetivos de los socios y de que el proyecto empresarial esté suficientemente claro, ¿no? Un proyecto de Barceló que sí quedó en vía muerta, al menos de momento, es la salida a bolsa del grupo, planificada entre 1999 y 2001 y posteriormente congelada hasta que la situación del mercado sea más favorable. Esta iniciativa sería retomada, sin embargo, si se produce un proceso de concentración del sector, que González admite que no se está dando. No tenemos una necesidad financiera como grupo de asumir esa salida a bolsa, aunque sí que es verdad que en un momento determinado, cuando haya que dar un paso en el que nuestra capacidad financiera no nos lo permita, habrá que plantearlo. Entonces, yo haría una reflexión más que probablemente está relacionada con el mercado de valores, que es ¿por qué está ocurriendo el proceso contrario que parece lógico al que debería ocurrir? Que es, nosotros esperamos un proceso de concentración del sector. Entendemos que hay demasiada gente, demasiadas empresas hoteleras. Y creemos que en el futuro debe haber marcas fuertes, organizaciones fuertes, que compitan en un mercado que va madurando. Sin embargo, en estos últimos años, prácticamente el proceso de concentración ha sido mínimo y se han generado muchas nuevas cadenas hoteleras pequeñas, pero procedentes de inmobiliarias, de constructores, de empresarios locales. Con lo cual, no se está produciendo ese proceso de concentración que ayudaría a crear grupos fuertes hoteleros a nivel mundial, que probablemente salieran al mercado y que pudieran competir, y probablemente en el sector vacacional mundial tendrían un liderazgo claro. De momento, los problemas que se plantea el sector hotelero son otros, como el descenso de la rentabilidad, que también afecta a Barceló Hoteles. El director general de la compañía considera normal la situación, al ser Baleares un mercado muy consolidado. En este momento debe ser más rentable, por lógica, estar en un mercado como Turquía o como Egipto,
que estar en un mercado como las Baleares. Nosotros creo que tenemos una ventaja muy importante, que es que hemos ido cambiando con el paso del tiempo y abriéndonos a nuevos mercados, lo cual nos ha facilitado que nuestro nivel de dependencia de la cuenta de resultados del área de Baleares sea limitada y nos permite estar en mercados suficientemente maduros como el Balear, que nos da una estabilidad, y estar en otros países más emergentes de mayor nivel de riesgo, pero con rentabilidades más elevadas en este momento, lo cual nos permite tener una cartera, como digo, bastante equilibrada en términos de riesgo y rentabilidad. Esa rentabilidad mermada se vuelve a poner en riesgo en esta época del año si las reservas realizadas no se consideran suficientes. En tal sentido se manifestó recientemente el presidente de la Federación Hotelera de Mallorca, Pere Canyelles, pidiendo a sus asociados que no realicen rebajas. A este respecto, Raúl González manifiesta que las rebajas acaban por rebajar también la calidad del destino. La petición por parte de la Federación y de Pere en este caso viene por una visión de la escasa rentabilidad del sector, que en la medida en que vayan reduciéndose los precios va a generar un colapso probablemente financiero que no se está produciendo en demasía por la bondad de los tipos de interés. Si viéramos un repunte de los tipos de interés, nuestra visión es que habría bastantes empresas afectadas financieramente por la situación. Tenemos que reflexionar sobre qué está pasando en otras geografías, que el coste de personal es el más importante que tenemos en el sector hotelero, y el coste de personal en España sabemos que se ha incrementado mucho en estos últimos años y que comparativamente con otros países de la cuenca mediterránea realmente tenemos un factor difícil para competir. Entonces, si entramos en una reducción fuerte de precios, probablemente estamos provocando como destino una imagen de un destino semejante a otros de la cuenca mediterránea, y tenemos que intentar diferenciarnos no solo a nivel de hotel, sino a nivel de destino, ¿no? Porque somos parte de este paisaje, de esta tierra, y conocemos su manera de ser. Sabemos los ambientes que le van, con materias y colores de aquí, de siempre. Almacenes Femenías, estilo y tradición. Friusa, equipamientos hoteleros y climatización. Friusa, fabricación propia. Friusa, soluciones integrales, proyectos llave en mano. Visítenos en Gran Vía Sima número 29, Polígono Son Castelló, o en nuestra web www.friusa.com. Em sembla que no s'estès la perfecció, però la pots arribar a tocar amb esforç, tècnica, control, precisió. I si confies en aquells que pensen com tu, al final ho aconsegueixes. Europa, perquè tothom pot volar. Bienvenidos a la tertulia de Hosteltour. El pasado jueves entró en vigor una normativa de la Unión Europea según la cual se establecen importantes indemnizaciones de hasta 600 euros a los pasajeros aéreos cuyos vuelos sufran retrasos, cancelaciones o sean objeto de sobreventa de billetes, el conocido y polémico overbooking. Friusa patrocina la tertulia. Y en Hosteltour nos hemos planteado una serie de cuestiones sobre este importante asunto de interés turístico, pero también de interés general.
Por eso hemos reunido a varios expertos con quienes vamos a tratar de aclarar las lagunas que parecen existir en la nueva normativa. Así contamos en nuestro plató esta noche con la participación de una representante de la Asociación de Consumidores Nureduna, Claudia de Aro. Buenas noches, señora de Aro. Hola, buenas noches. Y bienvenida a Hostel Tour. En representación de las compañías aéreas acude en esta ocasión Mario Hidalgo, que es director general de Ola Airlines. Buenas noches, señor Hidalgo, y bienvenido. Y finalmente ha venido también un representante de las agencias de viajes, Carlos Almoguera, que es presidente de la Comisión de Emisión de la Asociación de Agencias de Viajes de Baleares. Buenas noches, señor Almoguera. Buenas noches. Y les doy la bienvenida a todos. Y para empezar quiero dirigir una pregunta a la señora de Aro, y es si consideran ustedes que esta normativa tan complicada y parece ser que tan ambigua satisface las demandas o las necesidades de los consumidores. Es todo muy relativo, la verdad. Cuando todo esto se empezó a estudiar en la Unión Europea, las sugerencias que se hicieron fue de indemnizaciones mucho más altas, se han visto pues muy reducidas, pero bueno, nos hemos puesto un poco al día en lo que son las indemnizaciones, que eran ya de chiste, por no decir otra cosa. Porque claro, tengamos en cuenta que se podían ver reducidas a la mitad incluso. Y el mayor problema ya no es la existencia o la no existencia del overbooking. El mayor problema era que muchas veces había overbooking y no se informaba a los pasajeros por qué no les daban su tarjeta de embarque. Ese era el mayor problema. Falta de información por parte de las personas de la compañía encargadas de informar. Señor Hidalgo, la parte empresarial, las compañías aéreas. Bueno, hay que contar que el nuevo reglamento no es exclusivamente un reglamento de overbooking, que eso estaba hasta ahora estipulado con unas cantidades. Lo que más llama la atención y lo que más las compañías pues se han levantado un poco es la introducción de unos nuevos temas dentro de la nueva normativa que antes no tenían ninguna repercusión, que era como por ejemplo la cancelación de vuelos. Antes se cancelaba un vuelo y no había derecho a indemnización ninguna a los pasajeros. En la nueva ley sí hay indemnización por cancelación de vuelos muy similares al overbooking. Eso creo que es un paso muy importante a favor de, sobre todo, los consumidores, porque había compañías que pues esto, que se cancelaban muy libremente, ¿no?, los vuelos, porque sabían que no tenían que indemnizar absolutamente para nada. Y también se está indemnizando o se está llevando una regulación con los grandes retrasos, que antes tampoco se estaban muy regulados, solamente eran una regulación que existía entre principalmente las compañías charter con los tour operadores y en las líneas regulares no existía. Ahora tampoco se hace ninguna diferencia entre charter y línea regular, todo se estipula que el transporte aéreo es por igual en los dos casos. Sobre el tema de las indemnizaciones, hombre, las compañías por lógica pensamos que es mucho dinero lo que se indemniza. También, bueno, tenemos nuestro planteamiento que muchas veces el overbooking lo hacemos porque no nos queda otro remedio, porque hay muchísimos pasajeros que por desgracia pues tienen la costumbre o la mala costumbre de hacer muchísimas reservas y no presentarse a los vuelos. Y como no hay cancelación, sobre todo en las tarifas, vamos a decir las tarifas caras, no hay indemnización por no presentación al vuelo, pues hay mucha gente que realmente tiene mucha mala costumbre de reservar varios vuelos al día para luego tomar su decisión en cuál ir. Y eso lo que sí perjudica al resto de los pasajeros. Podemos entrar más profundamente en ese detalle. Señora Almoguera, las agencias de viajes son la tercera parte implicada dentro de esta nueva normativa. ¿Cuál es su opinión? Bueno, la tercera parte implicada, pero la que siempre está en medio. Las agencias de viajes somos los que... Bueno, nuestro trabajo es asesorar, gestionar, intermediar entre los operadores del mercado, sean compañías aéreas, marítimas, transporte en general o otras cosas, pero el problema es que siempre estamos en medio y somos los que recibimos por todos lados, ¿no? A pesar de que la ley dice claramente que la responsabilidad, en este caso, es única y exclusivamente de las compañías aéreas. Y esto quería resaltarlo muy bien porque ya de momento acabamos de recibir una notificación de una compañía aérea diciendo que nos hace en cierta forma responsable de la notificación o no a tiempo de los posibles cambios o cancelaciones que pueda haber con respecto al pasajero. Y naturalmente esto nos negamos completamente porque estamos hablando de Iberia en este caso. Nosotros somos efectivamente nuestro mayor cometido es asesorar a nuestros clientes y satisfacer sus necesidades, pero no a costa de posibles incomunicaciones o posibles faltas de teléfonos, de
de poder llegar a ellos en un momento determinado porque estén incluso en el extranjero o tengan un viaje anterior al que nos ocupa, etcétera, etcétera, y que nos quieran repercutir a nosotros, ya sería el colmo, los gastos ocasionados como consecuencia de que no hayamos podido comunicar con un cliente, ¿no? De todas formas, independientemente del tema económico, que ahora podemos entrar a profundizar un poco más, apuntaba la señora de Haro uno de los mayores agravios con los que se encontraban los pasajeros, ¿no?, que era la desinformación. Ese es el primer paso, pero me imagino que una vez que se daba la información no se queda ahí la reclamación, ¿no? Es que el problema es que la información siempre se da a medias. Cuando hemos visto los problemas que ha habido en los aeropuertos, cuando dicen motines, que se amotinen al pasaje y tal, la mayor parte de las veces la gente se enfada porque no le dan toda la información. Yo estoy convencida de que si a la gente con calma, hombre, lógicamente al principio van a estar enfadados, porque si uno sufre un retraso, pues todos lo hemos visto, la gente tirada en el suelo durmiendo. O sea, unas cosas inconcebibles que parecen totalmente tercermundistas. Si a la gente se le da una información veraz de lo que está pasando y de cuáles son sus derechos, que tienen obligación de decir cuáles son los derechos, porque si uno se va a un mostrador de una compañía aérea y pide que le den información sobre sus derechos, normalmente nunca tienen ningún folleto ni ninguna cosa donde se les dé información. Si se les diera esa información tranquilamente y cumplieran con los derechos a los, valga la redundancia, a los cuales tiene derecho ese pasajero, la mayor parte de los problemas no existiría. Muy aparte de que el pasajero debiera de conocer más a fondo sus derechos. Por supuesto, a la hora de firmar un contrato, no nos olvidemos que un billete de avión es un contrato. No ha habido una firma, pero es un contrato. Y en el momento en el que yo he pagado ese billete, ese contrato está en vigor. Si luego hay una cancelación, es responsabilidad de la compañía, está incumpliendo el contrato. Si hay un problema de overbooking, es la compañía la que está incumpliendo el contrato. Si hay un retraso, es la compañía la que está incumpliendo el retrato, no el pasajero que ha llegado a su hora a facturar o a recoger su tarjeta de embarque. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Para eso se plantean esas indemnizaciones, pero me imagino que la otra cara de la moneda, señor Hidalgo, es lo que ha apuntado usted inicialmente. ¿Consideran ustedes también que existe una indefensión de las compañías con respecto a ese tipo de pasajero que no, o que abusa? Sí, yo creo que sí. Además, volvemos a enfocar que muchas veces pues pagan justo por pecadores, y es así. Hay unas costumbres muy arraigadas, sobre todo en un nivel alto, en un nivel de pasajero de alto poder adquisitivo, que repercute mucho en toda la industria aeronáutica, y estos pasajeros pues tienen esa costumbre, mala costumbre de alguna forma, de reservar para un día 5 o 6 vuelos porque dicen, bueno, le llaman a su secretaria, le dicen que reserven todos los vuelos de Madrid-Palma, por poner un ejemplo, pues porque no saben si al final pues van a desayunar tranquilos en el hotel o si van a ir con más deprisa, y como hasta ahora eso es uno de los problemas graves, que sobre todo en las tarifas nobles, que se dice, son las tarifas altas, no hay ninguna indemnización por no presentarse al vuelo, pues las compañías se perjudican muchísimo en este tema. Entonces, ya que hay que un overbooking, y yo estoy de acuerdo que una persona que tiene reservada una plaza y que no se la admita en un embarque, necesita una compensación, porque él tiene un contrato y esa persona ha pagado, tiene una confianza con la compañía, y la compañía no puede dejar indefensa a esa persona por mucho que se diga. Hay algunas veces que las compañías, por desgracia, hay algunos pequeños overbookings, muy rara vez, pero algunas veces se hacen por unas circunstancias que los pasajeros no entienden muy bien, que es pues porque a lo mejor el avión que iba a hacer esa ruta pues se ha averiado y se pone otro avión que tiene menos capacidad de plazas, ¿no? Pero, para ser sinceros, eso ocurre muy poquitas veces, pero la vez que ocurre es muy difícil de explicar. La mayoría de las veces ocurre porque realmente la compañía se cubre y dice, bueno, yo tengo una proporción de que me van a faltar tantos pasajeros, pues esta proporción es lo que hago de overbooking, porque si no lleno el avión, pues no gano dinero. Entonces, claro, el día que esos pasajeros no se cumple esa proporción de falta de esos pasajeros, es el día que hay overbooking. ¿Y qué ocurre? Suele ocurrir siempre en fechas muy señaladas, en fechas de Semana Santa, en fechas de Navidades, en puentes, fechas donde viaja mucha gente. Pero la compañía no hace el overbooking porque sí, ni porque le dé la gana, ni porque quiera, sino se está exclusivamente cubriendo, la mayoría de las veces, cubriendo la falta de la ocupación del avión. Y ante el aumento de estas sanciones o de estas multas, ¿consideran ustedes que ha llegado el momento de darle la vuelta a la tortilla? Es decir, ¿vamos a exigir nosotros algún tipo de cargo o indemnización
a esos pasajeros que provocan luego esa necesidad de las compañías de hacer el overbooking? Sí, es un planteamiento que en su momento se intentó hacer, además hace bastantes años Iberia lo intentó implantar, de cobrar por no presentación en los vuelos. Se llegó a comprobar que era dificilísimo de hacer porque los pasajeros pues hacen reservas hasta con nombres falsos para evitar montones de cosas, porque ellos lo que quieren es tener su plaza y nosotros en las compañías detectamos muchas veces pues esto, que se hacen reservas falsas para aumentar la capacidad del avión, la reserva del avión, y luego no aparezcan los pasajeros y él nunca tenga ese problema, porque siempre va a haber plazas libres a última hora. Pero fue imposible. Debido a lo que se está planteando ahora mismo, pues las compañías estamos preocupadas, y la verdad que una de las primeras consecuencias que yo creo que van a surgir de esto nuevo que acaba de entrar, pues es una aseguración por parte de las compañías. Estamos hablando con las compañías aseguradoras para hacer un tipo de seguro, pagando un porcentaje por billete, las compañías estén cubiertas en todo esto. ¿Que se va a repercutir al usuario? Lógicamente. Entonces, se repercutirá en el usuario. Entramos en lo que Aviva esta misma semana rechazaba con respecto a ese aumento de tarifas, ¿no? Sí, bueno, a ver, las agencias de viajes entienden muy bien el problema de las compañías aéreas en este sentido. Es decir, saben perfectamente que hay esa serie de clientes que dice el señor Hidalgo, y que efectivamente a veces lo han propiciado, bueno, de hecho lo han propiciado las mismas compañías aéreas, no a lo mejor su compañía, que es otro nivel o que ha salido más posteriormente, pero desde el principio de la noche de los tiempos las mismas compañías aéreas han propiciado ese tipo de cosas. De hecho, hace 2 años se producía mucho más overbooking, debido a que los clientes podían reservar en cualquier agencia la misma plaza. A medida que esto se fue interconexionando vía ordenadores, pudimos ir detectando las duplicidades, y las mismas agencias, que somos éticamente bastante responsables en ese tema, pues hemos ido limando este tipo de cosas, ¿no? Porque entre otras cosas también nos perjudicaba el gestionar cientos de reservas que luego eran inútiles, que no servían para nada, sino que estaban ahí y las teníamos que ir gestionando cada día y contemplando cada día, pues nos hacían perder una cantidad de tiempo impresionante, que de ese trabajo nosotros no cobrábamos nada, ¿no? Y efectivamente, en ese sentido, pues entendemos un poco la problemática de las compañías aéreas. Pero estoy totalmente de acuerdo con la compañía aquí de OCU, ¿no? De Nureduna, vale, pues de los consumidores, que la falta de información generalmente es la que propicia también muchos, o sea, seguramente se ha llegado a este problema o a este punto en el que hay que indemnizar, y posiblemente mucho más por consecuencia de que no se ha hecho debidamente. Las compañías aéreas no suelen informar nunca, casi nunca, no lo digo ya como cliente, no lo digo como agente de viajes, sino como cliente, y además lo suelen hacer mal. Cuando uno reclama con causa y efecto y reclama fehacientemente una reclamación a la compañía aérea, suele contestarte generalmente, salvo rosas excepciones, la misma carta a todos. O sea, la carta que te dice que muchas gracias por la información facilitada y que lo toma en cuenta para la próxima viaje. Bueno, es que yo no le estoy pidiendo, no le estoy dando una información, ni siquiera me estoy gastando mi tiempo en darle información a la compañía. Lo que quiero es que indemnicen o a mí o a mi cliente como consecuencia de lo ocurrido. Eso es todo, ¿no? O sea, entonces, sí, posiblemente, lo que dice el señor Hidalgo, pues todos vemos venir que consecuencia de esto al final lo termina pagando el consumidor, porque o lo termina pagando o que cambie el sistema. Hoy día hay ordenadores, hay sistemas, las matemáticas nos pueden proporcionar muchas posibilidades para que esto ocurra mucho menos. De hecho, ya le puedo asegurar que por la experiencia propia de las agencias, de 2 años a esta parte, las reclamaciones en cuanto a overbooking nacional suelen ser mucho menores que las que había hasta ahora. Los retrasos sí, pero esto es una cosa a veces consecuencia inesperada, y donde sí suele haber overbookings y demás suelen ser en líneas más internacionales, intercontinentales, que muchas veces son como consecuencia de lo que dice el señor Hidalgo, de que ha habido un cambio de avión, como consecuencia de no tienen avión para cambiar por ese, y hay unas consecuencias importantes, pero que lógicamente tienen que indemnizarse al cliente, y al cliente se tiene que indemnizar a veces. Creo que la ley incluso puede ser que no esté suficientemente, o sea, demasiado ambigua. Todavía no veremos cómo se desarrolla, pero a veces
las leyes no están hechas de acuerdo con la gravedad del asunto al que perjudican, ¿no? Es decir, bueno, 2 horas y distancia. Bueno, ¿eso qué tiene que ver? Un señor que tiene una semana contratada de hotel, que pierde 2 noches de hotel por no poder cancelar a tiempo, porque además hay un cambio horario entre España y otro país, etcétera, etcétera. Eso, ¿quién lo paga? ¿Está dentro de esto? ¿Se va a contemplar de otra forma? Bueno, y hay otro señor que a lo mejor simplemente por 2 horas que le vayan a pagar porque se retrase su vuelo 2 horas no le afecta en absoluto o prácticamente nada. Le crea una molestia, efectivamente, pero a lo mejor está descompensado una cosa con la otra, ¿no? Es nuestra opinión. Señora de Haro, me parece que con respecto a lo que comentaba el señor Hidalgo... Estoy totalmente de acuerdo con él. Lo que pasa es que yo creo que lo del exceso de reservas no lo encuentro tan dificultoso. Hay compañías que están cobrando. O sea, dan un plazo para... Usted ha hecho una reserva, tiene este plazo para recoger su billete y si no, su billete se pone a la venta. Se hace en el transporte terrestre de larga distancia. 72 horas antes usted tiene que recoger su billete. Si no, su billete se pone a la venta y usted, cuando usted llegue, si usted le queda billete, estupendo. Pero antes, todos los que tengan su vuelo confirmado, lógicamente, tienen derecho a embarcar antes. No sería tan complicado hacer eso. Y entonces la compañía no perdería nada porque habría cobrado ese billete. Esa es la realidad. En la aviación no funciona así, por desgracia. Y las tarifas yankee, las tarifas nobles no tienen ninguna restricción. No, no tiene restricción. Y tú puedes reservarla y vas con un billete abierto y el problema es yo puedo detectar que en mi propia compañía me hagan una reserva en 3 horarios diferentes. Porque es que hay gente que hace en 10 vuelos. En un día hacen en 10 vuelos. Dependiendo de la hora a la que van a terminar. Sí, exactamente. Dependiendo lo que dice, yo me voy a Madrid y no sé, hombre, si se me da bien el día, pues como con un amigo. Pero a lo mejor me vuelvo antes de comer. Y luego a lo mejor pues he hecho una partida de mus. Y luego a lo mejor pues me voy al teatro. Y entonces le dice a su secretaria, como me da lo mismo, yo voy a pagar una tarifa yankee, pues hazme la reserva en los 7 vuelos que hay durante el día. Y yo escogeré el que quiero, porque es la tarifa yankee. El problema es yo puedo detectar que en 3 vuelos míos, por ejemplo, que ha hecho reserva, entonces en la misma. Pero yo no puedo detectar... No siempre, sí, pero bueno, tampoco siempre, pero normalmente eso sí lo puedes detectar. Lo que no puedes detectar es que en las diferentes compañías que cubren el servicio, y en estos momentos Madrid-Palma, por poner un ejemplo, pues hay 4 o 5 compañías que cubren el servicio, hagan una reserva en cada una de esas compañías. No, porque no tenemos entre compañías, nunca nos pasamos los nombres porque sería pasarnos una... Exactamente, y entonces... Es imposible, a no ser que haya una ley que cambie, que digas, a lo que volvemos a decir, es decir, el que haga una reserva, que la pague, pero entonces estamos quitando pues la facilidad del que paga bastante dinero de que pueda hacer esa reserva. Y entonces se puede saltar más alegremente todas las normas y fastidiar al pobre que verdaderamente se le hace mucho más daño que a él porque tiene menos dinero. Y estamos pero en es que al final estamos con lo mismo como los descuentos de los residentes de Baleares. Por desgracia, el sistema está a lo mejor tan mal montado, que es un sistema que beneficia a la persona que más dinero paga. Porque el descuento de Baleares, que actualmente es un 33 y va a pasar a un 38, es sobre la tarifa que paga el pasajero. No distingue del pasajero que va con una tarifa barata o el que va con una cara. No, paga el 38%. Entonces está beneficiando más, de alguna forma, el que paga una tarifa mucho más cara. Porque es el 38% sobre la tarifa que se pague. En este caso pasa lo mismo. El beneficio, de alguna forma, quien sale beneficiado de este tema, de esto, es el pasajero que hace una reserva de una tarifa cara. Y le importa 3 narices fastidiar al resto de los pasajeros. Entonces, tendríamos que hacer un planteamiento serio de esto, pero también con la Iglesia hemos topado. Resulta que los que hacen las reservas caras, pues normalmente suelen ser... pues clientes de tarjeta VIP. Tarjeta VIP o clientes preferentes o gente del gobierno que no les preocupa que la reserva suya sea más cara o más barata. El que está en su casa y que realmente viaja por él mismo, ese sí mira la peseta o el euro y ese le preocupa mucho hacer pues si lo suelen hacer los de tarjeta VIP o los preferentes, a los que tienen que subirle el precio a las compañías aéreas del billete, es a ellos y no a los que viajan en tarifas más económicas. Me parece a mí. No solamente eso, yo creo que sí habría alguna posibilidad de mejora en el sistema, quiero decir, no estamos hablando de que es algo estático.
hay posibilidades de jugar con eso, Sí, estas famosas listas negras. Pero no. Se habla muchas veces de hacer unas listas negras entre las compañías aéreas. Es decir, bueno, yo voy a sacar clientes y voy a sacar nombres, pero es que estamos en la misma. Estoy hablando de que según la reserva, con la antelación que se haya hecho, depende de... Si estamos hablando de tarifas yanquis, que no se han emitido los billetes, si se han hecho hace 15 días... Tú, como agencia de viajes, sabes perfectísimamente que, y sobre todo la agente de viajes, coge y mete un número ficticio de billete. Disculpe, pero eso ya hace tiempo que no se puede hacer, ¿eh? Hace ya tiempo, desde hace por lo menos 2 años... Montones de veces, desde hace 2 años... desde que se ha automatizado todo el sistema de ventas de billetes, el que mete el billete es la máquina automáticamente. Pero si tú metes, la máquina, nosotros no podemos meter ningún billete si tú metes el billete real, pero tú sabes que la tarifa el yankee lo cancelas y no tienes ningún... No, claro, puedes emitir un billete. Entonces tú lo que haces, emites el billete, ¿qué más te da? Si lo vas a utilizar o no lo vas a utilizar. No, pero vamos a ver, si un cliente a mí me llama, como agente de viajes, y me dice... a ver, hazme este billete y este otro, hazme 4 billetes para un mismo día, y yo tengo que hacer esos 4 billetes y luego tengo que cancelarle 3 porque sé que de los 4 va a utilizar uno solo, te puedo asegurar que ese cliente no trabaja conmigo. Te puedo asegurar que depende de qué cliente sea, se lo haces o no se lo haces. No, oye, que yo he estado en una agencia de viajes trabajando y tú sabes perfectamente el cliente que por volumen, porque es una empresa grande y es el director general de una empresa grande, y tú pues dices, pues te lo hago, porque el volumen que me estás dando de venta a la agencia de viajes merece la pena hacerlo. Te voy a contar una anécdota de una persona muy importante de Baleares que tenemos como cliente nosotros, y efectivamente ese cliente hace ese tipo de cosas, las hace con la compañía. Cuando nosotros nos hemos negado, ha llamado a la compañía y la compañía se lo ha hecho. Bien. O sea que, quiero decirte que al final, pero es que lo que tú sois las compañías que estáis... Sí, pero lo que me comentabas antes también es igual. Hay un tipo de compañías que ha propiciado, por lo que sea, hacer un tipo de cosas, y otro tipo de compañías que ha intentado cambiar eso. Entonces, lo mismo pasa con las agencias de viajes. Y tú estarás de acuerdo en que a lo mejor tu agencia de viajes sea más ética en ese sentido y digas, yo no voy a trabajar en balde por mucho que me quieras dar. Mira, y hay otro tipo de agencia de viajes que le da lo mismo, porque tiene tiempo. Déjame decirte una cosa, hasta hace 4 o 5 años en las agencias de viajes hacíamos lo que nos daba la gana, pero se hacía lo que nos daba la gana porque las compañías aéreas permitían que se hiciera lo que se daba la gana. Ellos decían, esto no se puede hacer, pero ellos eran los primeros que lo hacían y los que nos enseñaban cómo hacerlo. De hace 4, 3, 2 años para esta parte han cambiado bastante las cosas, se ha modificado todo, si no ahora sería un caos, lo del overbooking sería diario y normal en todos los vuelos, y se han propiciado una serie de cosas para impedir precisamente este tipo de cosas. Yo creo que hay todavía juego en el sistema que permite algún tipo de correcciones que a su vez permitirán que este tipo de cosas no ocurran tanto. Por lo tanto, antes de penalizar al usuario con el tema de sobrecostes o de aumentar y tal, que ya está bastante recargadito, yo creo que ahí sí podíamos ir a buscar otras soluciones alternativas, inteligentes, que sí pueden propiciar que eso disminuya, o que disminuya ese tipo de actuaciones, ¿no? Estoy convencido de que hay juego todavía. Lo que sí es cierto es que tanto las nuevas tecnologías como las nuevas tendencias, a raíz de esas nuevas tecnologías, el caso de las reservas por internet y las compañías low cost, sí tienen unas normativas mucho más restrictivas de cara al cliente y por lo tanto menos arriesgadas, ¿no? Esa filosofía... Lo que sí es cierto, y es lo que comentábamos, a raíz de todo lo que se está haciendo, de nuevas informáticas y nuevas armas de reservas, está ocurriendo menos overbooking. Y eso es cierto, y eso está ahí, y hay menos, no hay tantos casos como ocurría antes. Pues debido a qué, pues a todo esto, a que se ha detectado de alguna forma que ya no se puede hacer las agencias de viajes, pues lo que comentaba, pues son un poco más serias en el sentido de decir, oye, no, porque al final me van a tirar las orejas a mí, y todo esto de alguna forma está haciendo que haya menos. ¿Que siga habiendo? Pues claro que siga habiendo, y de hecho si sale la reglamentación que está saliendo es porque se sigue haciendo. Lo que hay que intentar entre todos es que sea menor posible. Ahora, lo que yo he dicho antes del seguro, principalmente va mucho más enfocado el tipo de seguro que se está planteando con las compañías aéreas ahora mismo y que probablemente tendrá un recargo, es sobre el tema de cancelación y grandes retrasos que antes no había nada especificado,
y ahora pues sí está reflejado, y de hecho en charter sobre todo, porque ahí es una doble indefensión de alguna forma. Teóricamente la compañía charter tiene que indemnizar al pasajero, pero como de todo profesional sabido, la compañía charter no vende los billetes, lo hace un tour operador de una agencia. Si el tour operador de la agencia hace el overbooking, también que la compañía se trague ese overbooking es bastante fuerte, porque no se dedican a vender los billetes. Al tema de los tour operadores podemos entrar ahora, pero existe una vía de cara a los usuarios, una vía de escape de las compañías. Se utiliza un término nuevo dentro de la normativa, que es circunstancias excepcionales. Causas de fuerza mayor, permite que no se tengan que pagar ciertas indemnizaciones. ¿Hasta qué punto ese término, circunstancias excepcionales, es ambiguo o tan válido como para que esa desinformación pues permita? A mí me gustaría también que me lo explicaran, porque cuando lo he preguntado siempre me dicen causas de fuerza mayor. Pues causas de fuerza mayor. ¿Y contra eso? Yo he sido afectada por causas de fuerza mayor, condiciones climatológicas. Fue suspendido y además le voy a decir, un vuelo Madrid-Santander, 23 de diciembre. ¿Por qué? Causas climatológicas. Se suspende el vuelo, nos meten en un autobús. Como me imaginé por dónde iban los tiros, llamé por teléfono a Santander y pregunté en el aeropuerto qué condiciones climatológicas había. Me dijeron que estupendas, que estaba aterrizando otro avión en ese momento. Y ellos escudaron que en condiciones climatológicas y no había quien los sacara. ¿Qué hace un pasajero normal? Un pasajero normal pues se aguanta, se monta en el autobús, se pega el palizón, encima le descuentan el billete de autobús del precio del billete de avión, se lo descuentan. ¿Y qué hace? Pues no protesta, nada así, lo protesta en la cafetería o con su familia cuando llega a fin de destino, pero nada más. Claro, no sabe que puede pedir que le den un certificado de las condiciones climatológicas existentes en ese momento, hace una reclamación a la compañía, problema de las compañías, que a la mínima acabas en los juzgados. Si es por una pequeña cantidad, ¿quién se mete en follones de abogados y procuradores? ¿Qué consumidor? ¿Qué usuario? Nadie. Solución, que se adhieran al sistema arbitral de consumo de las compañías aéreas y nos evitaríamos muchísimos problemas. Desde el punto de vista de una asociación de consumidores. Imagino que tienen ustedes todas las negociaciones y las puertas abiertas para eso, como para plantearlo en este programa, pero me imagino que ese arbitrio no... No, o sea, yo estoy pues muy conforme y muy de acuerdo con lo que está diciendo, y dentro de las compañías aéreas pues hay compañías más piratas que otras, y hay algunas pues que se hacen, pues lo que dices, oye, pues me ha fallado, invéntate esto, y las pobres niñas normalmente, que son las que dan las caras, que las que están en el aeropuerto, que no tienen ni idea la mayoría de veces por la causa que se cancela un vuelo o por lo que ocurre, porque la mayoría de veces, por desgracia, ellas no tienen ni idea. Menos información que el pasajero. Muchas veces muchísima menos. Y ocurre mucho, y eso pues depende mucho qué compañía lo haga o no lo haga. Yo estoy de acuerdo en que una compañía, sobre todo, y hay estadísticas, y Aviación Civil las tiene, las compañías que principalmente tienen reclamaciones o suelen hacer este tipo de cosas, pues que sean más controladas. Y si es verdad que en Santander hace sol y moscas y que pueden aterrizar perfectamente los aviones, pues lo lógico es que esa compañía sea multada, no por la cancelación de ese vuelo, sino por la Aviación Civil, por dar una información errónea y por estar tomando el pelo. Yo es que estoy de acuerdo en que eso se persiga y eso se haga de verdad. Ahora, luego, hay otras veces que sí es verdad, y tú me digas, y entonces dices, es que ha aterrizado un avión. Sí, bueno, pues sabes que a lo mejor habría que investigar en qué condiciones ha aterrizado ese avión. ¿Me comprendes? No, eso lo he entendido perfectamente, pero digo, si se llama al aeropuerto de destino, se está hablando con el aeropuerto y le están diciendo condiciones climatológicas perfectas. Sí, pero es que lo contrario también ha ocurrido más de una vez. Y yo lo he vivido, estar en el aeropuerto y decir, oye, y está saliendo otro avión, y tú hablas con la otra compañía y tú le dices, oye, pero, y te dice la otra compañía, pues el comandante ha dicho que se embarque. Y te dices, bueno, es que no hay un sistema exacto de decir, porque hay una serie de condicionantes climatológicos que, dependiendo el tipo de avión y el tipo de tripulación que vaya, tiene más posibilidades de entrar o no entrar, y eso el pasajero tampoco lo sabe. Por ejemplo, hay compañías que están calificadas, los aviones y las tripulaciones, en una categoría 3, por ejemplo. Quiere decir que pueden entrar en un aeropuerto en condiciones de niebla 100%,
sin ningún problema. Y hay otras compañías que no están calificadas. Claro, a la hora de comprar un billete, al consumidor no se le informa y se le dice, oiga, usted está en esta compañía, llegado el caso de unas condiciones bajas, tiene usted muchas posibilidades de poder aterrizar, porque está en esta categoría. Y en esta otra compañía no. Subjetivo, por claro. parte del comandante a veces. Muchísimas veces también. Pero entonces estamos en lo que yo decía antes. Cuando el pasajero se encuentra con ese problema, siempre hay una falta, una carencia, un defecto de información. Eso es una lástima. Siempre. Eso estamos de acuerdo. Y además estoy de acuerdo contigo que muchas veces la información evitaría muchísimas quejas. Si la niña que está en ese momento dando la cara no la dejara la compañía sola ahí frente a los lobos, y bajara un responsable que supiera y tuviera poder para decir, miren ustedes, ha pasado esto, pero ustedes no se preocupen, vamos a solucionárselo lo antes posible, ustedes tienen estas contraprestaciones, mientras tanto, tomen estos tickets, pásense por la cafetería, ¿me entiende? Es una atención al cliente. Y esa figura no está reflejada dentro de la normativa, dentro de la nueva normativa. De Está reflejada la indemnización, pero no el trato con el cliente. Muchas veces y yo con la experiencia de montones de años trabajando en aviación, pues llevo desde los 14 años que ya limpiaba aviones y he pasado por facturación por todos los departamentos. Lo que sí también tengo muy claro es que las personas no son tontas y una información real en su momento es mucho más entendible que unas mentiras, mucho más entendible y asumible que muchas mentiras y el tirar balones fuera, que suelen hacerlo muchísimas compañías. Bueno, hay casos y cada vez más lo oímos en la asociación, pero no solamente en la asociación, simplemente por la calle, o en los aeropuertos, oye a la gente hablar, hay determinada gente que se niega a volar con determinadas compañías ya. No, sí, de hecho hay porque compañías se han sentido que... maltratados. Sí, que es verdad que hay compañías que en los últimos meses o años tienen muchas más apariciones de las deseables en medios de comunicación por casos de este tipo. Yo lo que sí quisiera trasladar, señor Almoguera, un comentario que hacía el señor Hidalgo con respecto a otro tipo de comercialización que es la que se hace a través de la agencia y más concretamente a través de un tour operador. La Asociación Catalana de Agencias de Viaje pide que esta reglamentación considere perjudicada a la agencia de viajes cuando el vuelo sea parte de un viaje combinado, porque en estos momentos, y según esa reglamentación, se está considerando a la agencia como parte responsable y por lo tanto corresponsable a la hora de pagar. Efectivamente, nosotros, yo estoy aquí como agencia emisora y no como tour operador, lógicamente, defender sus derechos y sus obligaciones, ¿no? Pero en estos momentos la ley de agencias de viajes indica que efectivamente nosotros somos corresponsables en la parte normalmente de nuestra gestión, con la parte que nosotros cobramos, digamos, por la gestión y tal, pues somos corresponsables junto con el turoperador. En la mayoría de los casos tenemos algún tipo de acuerdo con el turoperador diciendo que ellos son responsables 100% y que ellos se van a ocupar del tema, pase lo que pase. Pero luego a la hora de la práctica a veces lo cumplen, a veces no lo cumplen. Y a veces incluso nos encontramos a un tribanda, ¿no? Porque a veces es una compañía aérea que ha suspendido o ha enlazado mal el vuelo, un enlace a un señor que se va a Asia a un viaje de luna de miel y llega a París y pierde el enlace. La compañía le dice que no quiere saber nada, que si sigue en el siguiente, si no, pues nada, pero ya ha perdido sus enlaces siguientes de viaje, porque llega a lo mejor a Tailandia y ahí coge un circuito, etcétera, etcétera, y lo ha perdido. Y es una rueda, ¿no? Y efectivamente al final recae en la agencia de viaje, lo que hablábamos al principio de todo, ¿no? Naturalmente el responsable último es el que está organizando, el que contrata el avión, el que contrata los servicios, porque nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros hablamos con el operador, le comercializamos una cosa, le pedimos si se puede hacer así o asado, si se puede cambiar o adaptarse a las necesidades de nuestro cliente, pero de ahí a nosotros contratar no tenemos ninguna responsabilidad, no sabemos ni quién es muchas veces quién ha contratado ese avión, cómo lo han contratado, en qué condiciones, los servicios terrestres, los servicios hoteleros, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es lógico que se intente que sea el turoperador el que tenga la responsabilidad. Pero el turoperador en estos momentos también es, en esos casos, ¿no es también un intermediario entre las compañías que alojan, transportan, igual que lo son las agencias? Sí, sí, claro, también. De hecho, en la reglamentación hay una parte en la que se está contemplando la posibilidad de negociación entre la compañía aérea y los turoperadores, no con las agencias de viajes, sino con los turoperadores, para ver cómo se puede materializar esto de alguna forma con respecto o sea, cómo se puede indemnizar la compañía aérea al turoperador para que a su vez indemnice al cliente, porque claro, todo eso crea un problema. De hecho, si a mí un cliente deja de realizar un viaje
de una importancia, un grupo, yo tengo un grupo de 8 personas que se van a hacer, yo qué sé, pues un Patagonia, por ejemplo, ¿no? Y son 8 o 10 personas, hay un problema de enlaces, se cancela el avión, tal, todo esto es muchísimo dinero. Y a lo mejor nos ha llevado 2 meses de preparación del viaje, etcétera, etcétera, con el cliente, tal, está todo realizado, esos clientes se tienen que volver porque ya no enlazan con el resto de los servicios y mi trabajo también se ha perdido. Yo también quiero cobrar, no tengo por qué reembolsar toda la parte de mi trabajo realizada, yo también quiero cobrar esa indemnización. O sea, mi trabajo está hecho. ¿Por qué tengo que devolver yo mi trabajo al cliente, lógicamente? Pues tiene que eso, pero ¿por qué tengo que yo perder la parte que he trabajado? ¿Y aceptarían ustedes como agencias un incremento en sus responsabilidades a cambio de un incremento también en sus porcentajes en los fees? Y ya de paso, si quiere comentar... Nosotros no queremos tener ni más ni menos responsabilidades que la que nos corresponden. En el momento en el que nosotros contratamos un servicio propio, pero es que nosotros nunca damos un servicio propio. Somos unos puros intermediarios entre cualquier operador del mercado, sea aéreo, marítimo, terrestre. Siempre estamos dando un servicio por cuenta de otro. Cuando estás contratando un servicio a nivel internacional, pues en un momento determinado tú has contratado directamente, bueno, pues recae tu responsabilidad sobre ti, pero porque no hay una legislación suficientemente buena o ágil que nos permita también reclamar al tercero. Posiblemente perderemos el dinero nosotros como agentes porque no vamos a poder meternos con un señor, no vamos a ir a pleitear por un hotel de 100 euros o 200 euros en Austria, no vale la pena. Pero sí por un operador nacional que está contratando sus servicios, que tiene normalmente unos acuerdos con operadores extranjeros, etcétera, etcétera, y ellos tienen esas posibilidades, cosa que una agencia pequeña a nivel interno no puede, no llega a eso, ¿no? En el caso, porque lógicamente era el tema de la tertulia, pero una pincelada quizás, señora de Haro, ¿hasta qué punto el sector del transporte aéreo es mucho más susceptible de esas quejas con respecto a otros sectores del turismo? Ustedes están integrados dentro de CEACU a nivel nacional, por lo tanto me imagino que aquí en Baleares lógicamente sufrimos mucho más todo el transporte aéreo, ¿no? Pero dentro de esa confederación nacional, otros aspectos del sector turístico. Bueno, suele haber, cuando son viajes organizados, sí hay reclamaciones en lo que respecta a cambios de última hora de hotel, por ejemplo. Haber contratado con un hotel en una determinada zona o de una determinada categoría y que cuando llegan se encuentran con que les han cambiado. ¿Por overbooking también? También, es que en los hoteles también se da overbooking. Sí, por supuesto. Y es que estamos en lo de siempre. Nosotros ya decimos, a veces ya cuando vas en estos viajes, ya como consejo, en caso de estos hoteles, confirmas la reserva como si se paga una parte por adelantado. Por eso, por los problemas de overbooking que luego se encuentran, claro, el disgusto. Si uno se va 15 días de vacaciones, no pongamos en Mallorca, que estamos en un lugar privilegiado, pero pongamos... Bueno, en Mallorca yo creo que ya nos hemos olvidado de lo que era el overbooking. Por desgracia, yo creo que sí. Pero bueno, es un lugar privilegiado, pero si se hace una persona que viene al interior de la península, que tiene 15 días de vacaciones y quiere sol, y quiere playa, y quiere tal, y cuando llega allí se encuentra con que sus vacaciones se le vienen abajo, pues claro, el disgusto, nada más el disgusto, ya la indemnización y todo eso es aparte, pero el disgusto no se lo quita a nadie. Sí, Por sí. tanto, la indemnización con mucha más razón, claro está. Está claro, pues nos queda un minuto nada más. Yo quisiera... Mi sí. opinión es que yo creo que el tour operador tiene muchísima más responsabilidad de la que normalmente tiene. Porque cuando falla un viaje organizado, lo que tú no puedes pedir la responsabilidad a una pequeña compañía que solamente tiene un vuelo de enlace, que se haga cargo de todo el paquete completo, porque ellos lo que reciben es una pequeñísima parte. Pero quien sí no organiza todo en sí y quien se está llevando el porcentaje de todo es el tour operador. Y es que tiene que responsabilizarse que todo el viaje en conjunto salga perfectamente. De todas formas, eso es lo que yo quería, una última aportación. De todas formas, solo quería dejar constancia una cosa sobre la mesa, ¿no? O sea, todos los operadores que actúan sobre este tipo de cosas en el tema de viajes, los porcentajes con los que estamos trabajando son realmente ínfimos. Quiero decir, las agencias de viajes, la mayor agencia de viajes de este país gana un 2% anual sobre su producción, que puede ser mucho dinero porque mueve muchísimo dinero, pero es un 2%. Es ridículo con respecto a cualquier otro negocio del mundo, digamos, ¿no? Y bajando. Y bajando, sí.
y todo lo demás, las compañías aéreas, los hoteles quizás tengan otro tipo de márgenes y demás, por sus tipos de inversión, etcétera, pero la mayoría de los operadores que actuamos esto, todos los que damos servicios, prestamos servicios, los porcentajes son ínfimos y también tienen que estar de acuerdo las cosas en función de la realidad de lo que estamos ganando. No puede ser nunca que alguien indemnice sobre unas cosas que los márgenes que tenemos son ínfimos. Señora de Aro, una última... No, yo entiendo luego, respecto a los turoperadores, el problema que tiene es que normalmente el cliente contrata con una agencia. Entonces, claro, cuando él quiere echarle la culpa a alguien, responsabilizar a alguien, al primero que va a acudir es a la agencia. De hecho, es uno de los valores... Bueno, la agencia normalmente siempre responde a eso y es la que da el apoyo a este. Normalmente casi nadie sabe redactar una carta de reclamación de este tipo. Nosotros recuperamos la información, solemos pasarlo a papel, se lo pasamos a la compañía y cuando normalmente nos contestan, que suelen contestarnos casi siempre de la misma forma que la compañía aérea, solemos reclamar de nuevo y devolver la reclamación o la contestación diciendo que eso no ha lugar, que esperamos otra contestación más coherente con la realidad. Naturalmente también filtramos los casos en los que a veces son de abuso o son de cosas que son... Luego podríamos, casi podría ser tema de otro otra tertulia, aquellos que se aprovechan precisamente de todo eso, ¿no? Los especialistas en reclamar, pero señor Hidalgo... Sobre todo en el tema de equipajes, y eso sí que nos preocupa mucho a las compañías, los vividores de reclamaciones de equipaje. No demos ideas. No, pero en antena porque... de un tiempo a esta parte, los servicios de handling maltratan las maletas, una auténtica barbaridad. También. Sí, una última aportación para terminar, señor Hidalgo. Pues nada, que de todas formas lo que ha salido de la ley, las mismas compañías, creemos que hasta que todo esté en funcionamiento va a ser complicado porque hay muchos términos que no están muy claros. Y sentencias sobre todo. Exactamente, y tendrá que haber sentencias por el medio, creemos, para esclarificar algunos de los puntos que están. Pues nos emplazamos todos a ver si dentro de un tiempo podemos lograr algo un poco más claro. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que les haya resultado de interés este debate sobre el overbooking aéreo y sus consecuencias. Les emplazo a volver a seguir nuestro espacio la próxima semana a la misma hora y en la misma cadena. Recuerden, Hosteltour estará con ustedes todos los miércoles a las 10:10 en Canal 4 de Mallorca. Buenas noches y muchas gracias por su atención.